Y dentro de la cámara de desarrolladores están sé que hay grandes desarrolladores, medianos y pequeños. Para aquel pequeño o aquel inversor nuevo que quiere convertirse en desarrollador, ¿cuáles serían los primeros pasos que vos recomendarías? Bueno, estar en la cámara no. La cámara es como un espacio en el que procuramos ser los actores representativos del sector frente al gobierno, frente a las autoridades, con resultados diversos, como podrán adivinar, ¿no? A veces mejores y a veces espantosos, sin entrar en detalles, ¿no? Pero bueno, pretendemos ser la voz representativa del sector en su conjunto, y eso incluye los desarrolladores que están activos. O sea, para que tenga validez nuestra voz, tienen que ser desarrolladores que tengan su trayectoria, que estén activos, que tengan proyectos en marcha, que tengan la dolencia de los proyectos en marcha que supone los momentos de mercado tan variables y variantes que van apareciendo en la dinámica de la economía. Y para aquellos que o ni empezaron todavía, o están por empezar, o están con su primer proyecto apenas si saliendo del pozo, bueno, la voz de ellos, no digo que no deba ser escuchada, con su primer proyecto, ¿no? El que está empezando un proyecto después de 4, 5, 20 es otra cosa, pero el que está empezando su primer proyecto no es la voz más representativa que cuando yo me junto con autoridades gubernamentales, ellos quieren escuchar de mí, y así yo procuro diseñar la cámara siendo representativo de los que están haciendo, no de los que están previendo hacer, que es otra cosa, y que para los que están previendo hacer tengo muchas cosas para recomendarles, pero me parece que no es ser parte de la cámara lo más recomendable para ellos. No, claro, pero ¿qué recomendarías para arrancar? De vuelta, arrancar, no hay una fórmula igual para todos, ¿no? Y depende quién, depende cuándo y depende cuál sea tu formación, la recomendación más válida para el poder arrancar. Lo primero que diría, y empezaría por ahí, hacer esta tarea es complejo, es una tarea de naturaleza mucho más empresarial que profesional. Esto es muy importante saberlo, ¿no? Estos son proyectos de inversión, los que se hacen, lo que los desarrolladores hacen, y tiene el requerimiento de contar con un muy buen soporte profesional, es imprescindible que así sea, pero en su esencia es una actividad de naturaleza comercial / empresarial, ¿no? Es algo que se hace poniendo plata, invirtiendo plata, en la expectativa de sacar más plata de la que uno invirtió y con el objetivo de ganar plata, ¿verdad? Y eso es el ADN, eso de vuelta es, como decimos hace un rato, la columna vertebral de nuestra actividad. Y eso nos pone a nosotros, los desarrolladores, mucho más en sintonía con tantas otras actividades comerciales o empresariales que actividades de naturaleza profesional, ¿verdad? O sea, no digo que hacer un proyecto inmobiliario, un emprendimiento, sea igual que montar un maxi kiosco o una fábrica de zapatillas. No es igual, pero en esencia tiene una dinámica y una naturaleza más parecida a esa que quien monta un estudio de arquitectura en la expectativa de vender servicios de arquitectura, o quien monta un estudio contable en la expectativa de liquidar impuestos para clientes, ¿verdad? Entonces, siendo que esa es su primer naturaleza, la siguiente cosa que aparece en escena cuando uno toma conciencia de esta cuestión es que normalmente las formaciones universitarias en Argentina y en el mundo lo que hacen es preparar a la gente más que para ser empresarios, para ser profesionales, ¿no? Para ser los mejores profesionales posibles. Claro. Y las facultades, las universidades te enseñan mejores prácticas respecto de eso, ¿no? De cómo, si vas a ser arquitecto, cómo ser un buen arquitecto, ¿no? Si vas a ser ingeniero, cómo ser un buen ingeniero. Si vas a ser un corredor inmobiliario, cómo ser un buen corredor inmobiliario o cómo ser un buen escribano, ¿no? Pero ¿qué formación universitaria está disponible para ser un buen empresario? En general, muy limitada, mucho más abundante en el universo de los posgrados, y mucho menos en la formación de grado, y esto te diría que pasa, no me animaría a decir en todo el mundo, pero en buena parte del mundo pasa de esta manera. Incluso las carreras que se estudian en ciencias económicas, ¿no? Que te enseñan a ser un buen contador, administrador de empresas, ¿no? Incluso el administrador de empresas, para lo que lo forman es para ser un buen administrador de empresas de un empresario, Claro. ¿no? Pero el empresario es otra cosa, ¿no? Entonces, esto es lo que genera alguna complejidad a la hora de avanzar, porque además, una cosa que no dije y lo resalto y que complementa la idea, es que esta es una actividad
especialmente compleja, ¿no? Compleja por muchas razones, pero entre otras porque requiere mucha multidisciplinariedad de especialidades, ¿no? Hace falta juntar a gente que de vuelta sepa de arquitectura, gente que sepa de ingeniería, gente que sepa de impuestos, gente que sepa de administración de empresas, gente que sepa de marketing, muchísimas cosas, y eso lo vuelve complejo. Es una actividad además que maneja mucha plata, a diferencia de otras actividades empresarias que con poca plata uno puede poner en marcha una actividad empresaria, una inmobiliaria, por ejemplo, uno puede poner una inmobiliaria sin invertir tanta plata. En cambio, comprar un terreno, hacer un edificio y vender los departamentos, eso se mide en millones de dólares, ¿no? Para montar un estudio contable o un estudio de arquitectura o una compañía de corretaje inmobiliario no hace falta millones, hace falta bastante plata, pero no millones de dólares. Para esto hace falta millones de dólares. Eso también lo hace complejo. Y además lo hace complejo que es una actividad de maduración muy lenta en el tiempo, ¿no? Entre que uno compra un terreno y que entrega los departamentos pasan muchos años. Perdón. Entonces, la combinación de estas variables, que no es tan fácil aprender de eso, porque las facultades no enseñan en materia de grado, que maneja un montón de plata y hay que respetar un montón de plata porque la plata no te la regalan ni llueve del cielo, con lo cual es difícil. Y que además se extiende a lo largo de un plazo muy largo y a lo largo de mucho tiempo en un país como la Argentina. Somos jovencitos, quiero contarles que pasan cosas, ¿no? Pasa de ser el país más barato del mundo a ser el país más caro del mundo, entre otras cosas que pueden pasar, ¿no? Pasan un montón de cosas. Y si te pasan esas cosas cuando vos estás en el medio de un proyecto, bueno, depende cómo te agarre, puede ser o una gran noticia o una espantosa noticia que puede fundirte, qué sé yo, depende que te agarre y cuándo te agarre. Bueno, todo eso hace que sea una actividad que hay que respetarla antes de entrar. Entonces, ¿por qué te hago este rodeo? Para procurar responder con alguna consistencia a tu pregunta, y es que puede parecer fácil, ¿no? Compro un terreno, construyo un edificio, vendo los departamentos, ¿no? Sumo el resto, gane plata, se acabó. Puede parecer una pavada, ¿no? Y de hecho mucha gente lo subestima. Y de ahí nacen un montón de errores, ¿no? Es muy habitual, quizás ustedes no lo sepan, pero es muy habitual que alguien al que le va bien en otra industria decida desembarcar en la nuestra, ¿no? O sea, le va bien en una papelera, digo cualquier cosa, ¿verdad? Le sobra plata o lo que sea, bueno, y se mete en un proyecto inmobiliario o invierte con otros o directamente compra un terreno, contrata una constructora, un arquitecto, hace un edificio, vende los departamentos, digamos. ¿Y por qué menciono esto? Esto es bastante obvio, pero fíjense ustedes que al revés no pasa, ¿no? Yo no conozco ninguno, mira, y conozco muchos en todo el planeta, ¿verdad? No conozco, que ya exagero un poco, pero si exagero, créanme que no mucho. No conozco gente que le vaya bien en desarrollo inmobiliario y que saque el excedente del desarrollo inmobiliario para montar ni una papelera, ni un supermercado, ni un maxi kiosco, digamos. Eso no ocurre solamente en un sentido, ¿no? Y esos productos que muchas veces la gente piensa, ¿qué puede fallar? Es una pavada, ¿verdad? O sea, nada, busco por zona prop terrenos, elijo alguno, ¿no? Contrato un arquitecto, le pago los honorarios, voy a la municipalidad, apruebo los planos, ¿no? Después contrato a la constructora, le pago los certificados de obra y después vendo los departamentos con de vuelta un corredor inmobiliario. ¿Qué puede fallar en eso? O sea, nada más fácil en el mundo que hacer semejante cosa, ¿no? Es un negocio desde esta perspectiva de subestimación absolutamente errada, muy, muy, muy superficial y que por supuesto no tiene ningún punto de contacto con la realidad, pero que mucha gente lo piensa en esos términos, ¿no? Y esa es la razón por la cual, gracias a Dios, tenemos todo el tiempo gente desembarcando en nuestra industria que viene de otras industrias cuando le va bien o cuando le va mal. Cierra la fábrica de papas fritas y compra un terreno y hace un edificio, ¿verdad? Aún sin saberlo. Y después pasa lo que pasa. Entonces, primera respuesta frente a tu pregunta, lo más genérica posible, es uno hay que aprender. Si puedo, ahí te vendo los cursos, te vendo mis cursos, mi posgrado. No, mentira, no quiero vender ningún curso. Es irónico eso, ¿no? De hecho, no vivo a vender cursos, imagínense que me moriría de hambre si fuera. Pero sí vendo los cursos en el sentido que es imprescindible hacerlos, o leer los libros, ¿no? Imagínate cuánto gano vendiendo los libros. Y sin embargo, ahora estoy por el 8º, y no gano nada con eso, pero es parte de lo que yo entiendo, mi propia responsabilidad profesional. Entonces, en primer lugar, no subestimar la actividad. O sea, el que piensa que es tan simple como me compro un terreno, construye y vende los departamentos, déjame que te lo diga en francés, es un nabo, ¿no? Es un nabo, ¿no? Porque no es así y no tiene ningún punto de contacto con la realidad. Es compleja la actividad, por las razones que ya di, con lo cual, en primer lugar, no subestimarlo, en segundo lugar, respetarlo, en tercer lugar, familiarizarse y aprender. Aprender significa
Leer los libros o aprender significa invertir como inversor pasivo con un desarrollador acreditado y aprovechar eso no solamente para ganar plata con la inversión, sino también para estar cerca del minuto a minuto de un proyecto y que sea parte del aprendizaje, o cualquier otro formato que cada uno entienda que es lo necesario para poder aprender, y después empezar escalonadamente, naturalmente, ¿no? O sea, empezar de a poco. El de a poco en nuestra industria tiene alguna problemática, muy chiquito no se puede, muy chiquito suele ser muy antieconómico, entonces el empezar de a poco igual suele ser una ficha bastante grande, y el que dice, igual quiero empezar de a poco, aunque sea antieconómico, por ahí está bien, sabiendo que si es muy chiquito perderá plata y será parte del aprendizaje, y si uno lo entiende como tal, también está bien. E ir avanzando progresivamente. Las sociedades y las alianzas suelen ser un buen camino para el aprendizaje también. Mira, en la Cámara nosotros lo inducimos mucho y me siento orgulloso que mucha gente lo hace, no todos, pero mucha gente lo hace, desarrolladores de mi edad o incluso más grandes que yo, que se asocian con desarrolladores jóvenes, y que entre ambos llevan adelante los proyectos, y eso es una manera también de aprender, estando codo a codo con alguien acreditado y ya con un recorrido, y en la Cámara lo incentivamos, lo alentamos, y me consta que, no en todos, pero que en muchos casos funciona. En fin, un poco esa es la recomendación, ¿no? Definitivamente no subestimar la actividad, porque no es tan fácil. Tampoco, ojo, tampoco es mandar un cohete a Marte, ¿no? O sea, tampoco quiero sobreestimarla. No es mandar un cohete a Marte, pero tampoco es una pavada, ¿no? O sea, hay que ponerla en su justa medida. Y hacer el recorrido como corresponde.